para mí fue recordar, para mí fue una autoevaluación este tema, y quiero que para ustedes también lo sea. Comenzamos entonces. Yo les pregunto, voy a hacerles esta pregunta, voy a hacerles dos preguntas a aquellos que están en la transmisión. Voy a hacerles dos preguntas. Primera pregunta: ¿cómo está usted en oración? Seamos sinceros, y aquí en el chat pongamos del 1 al 10. A ver, del 1 al 10, ¿cómo estamos en oración? Yo me considero un 6. Yo me considero un 6, pero voy creciendo y sé que me falta mucho. ¿Cómo están ustedes en oración? Escriban allí en el chat de 1 a 10 para ver, para evaluar también cómo estamos la comunidad devocional en oración, ¿sí? Entonces, díganme, ¿cómo estamos en oración? Dice que 3, 4, dice Yarixa que 1, Divat dice 2, yo un 5, falta mucho, es importante. José David dice que un 6, un 5, Yanmina también. Haciendo una evaluación corta, veo que estamos crudos en oración, estamos crudos. Ahí me incluyo yo, voy con un 5, voy con un 6, yo estoy en un 6, pero veo un promedio de 4, 5, 3, 2, no hay un 7, no hay un 8, no hay un 7, estamos mal. Y por eso el Espíritu Santo me mostraba en mi estudio que estamos debiendo allí más tiempo en oración, estamos todavía raquíticos en oración, y si queremos recibir la promesa de llenura del Espíritu Santo y abundancia en este 2023 en familia, en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestro trabajo, tenemos que subir ese nivel de oración, ¿sí? Sabemos que no vamos a hacer un 10 perfectos, pero tenemos que estar ahí entre 8, 7, 9, con tiempos de oración continuo. Por eso la invitación en este tema es que esforcémonos por la oración. Y para poder tener una oración enriquecida, y para poder crecer en oración, tenemos que saber de qué estamos hablando, de qué es lo que estamos hablando. Otra pregunta que les hago, que aquí sí no deben responderla, pero sí hagan ustedes una reflexión. La otra pregunta es, que quiero hacerles a ustedes en este momento, es: ¿para qué usted ora? ¿Para qué ora? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el objetivo? Y es el primer punto de nuestro tema. Vamos a ver dos puntos. Primer punto es: ¿cuál es el objetivo de su oración? Y todos vamos a encaminarnos hacia ese objetivo de la oración. ¿Listo? Busquemos Juan 14, 13, por favor. Juan 14, 13. Juan 14, 13, busquen en sus Biblias. Juan 14, 13. Busquen sus Biblias veloces. Juan 14 y Juan 15 es la lectura recomendada, la lectura complementaria para el día de hoy, junto con Salmo 14. Vamos a leer unas partes, unos versículos de estos dos capítulos, pero ustedes tienen de tarea terminarlo en su devocional personal. Juan 14, 15 dice, Juan capítulo 14, versículo 13. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Listo? El primer objetivo de la oración,
no es el milagro. La oración no es por nuestras peticiones en sí. La oración no es para un estatus, ni es para ver, no es para vanagloriarme, ni para saber cosas. El único objetivo de la oración es la glorificación. Es una oportunidad que debemos tener con Dios. Es un espacio de glorificación. ¿Sí? Pero muchos de nosotros utilizamos la oración con un objetivo que no es. Utilizamos la oración para obtener cosas. ¿Sí? La oración no es para obtener cosas. La oración y nuestras peticiones están encaminadas en darle la gloria a Dios. Así que usted, cuando vaya y se arrodille, presente sus peticiones, pero todo con el objetivo de glorificar a Dios. Porque aquí dice en su palabra, todo lo que pidiereis en el nombre de Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y toda oración debe ser dirigida en el Espíritu Santo de Dios y bajo el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Bajo el nombre del Señor Jesucristo. Pero enfoquémonos y cambiemos esa mentalidad que la oración es para obtener cosas materiales o para obtener sentimientos de paz, ¿sí? No es el objetivo, no es por lo que yo me arrodillo, no es por el milagro, es por darle la gloria a Dios para que Él sea glorificado en todo y por todo. Entonces, hijitos, dejemos esa costumbre de orar para buscar cosas, sino que oremos para glorificar a Dios. Y es un intercambio que nosotros allí hacemos. Recordemos que la vida cristiana consiste en intercambiar, que sea Cristo morando en mi vida, en mi mente, en mi corazón, que sea Él actuando, tomando todo mi ser para hacer la obra. Y de manera que si Cristo mora en mí, así dice como dice en Gálatas 2:20, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, en ese intercambio sucede algo especial, y es que ya no soy yo en la oración, sino que soy influenciado directamente en Cristo Jesús. Es Cristo tomando mi boca, mis palabras, para glorificar al Padre, porque Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Él es el que está allí con el Padre, intercediendo, el que está allí velando por nosotros, ayudándonos en la oración. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos que entender en primer lugar. No más, que no nos presentemos más delante de Dios para buscar resultados, sino que nos presentemos delante de Dios con el objetivo de glorificarle, en la oración. Y esta oración debe ser adecuada, una oración adecuada, porque en otras versiones de este mismo versículo de Juan 14:13, y viendo la Biblia interlineal desde la palabra hebrea, esa palabra donde dice aquí la parte todo lo que pidiereis, cuando dice todo lo que pidiereis, dice todo lo que pidiereis adecuadamente y para bienestar de nosotros, ¿sí? O sea, nadie puede pedir
algo que sea para maldad, porque Dios no puede ser malo. Dios es bueno. Todo que sea adecuado y con el objetivo de buscar el bien para mí y para el prójimo. Entonces, todas estas oraciones tienen que estar acorde a principios de Dios. ¿Listo? Nuestras oraciones. Vamos a leer Juan 15. Juan 15 del 7 al 8. Juan 15 del 7 al 8. Del versículo 7 al versículo 8. Por favor, busquen Juan 15 del versículo 7 al versículo 8. Dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En la oración se glorifica a Dios. La oración es permaneciendo en Él y en su palabra. La oración es una conexión directa con Cristo Jesús. Es la conexión más directa que tenemos nosotros, y la oración es importante para alimentar mi vida y obtener eso que tanto queremos, el carácter de Cristo. La oración forma nuestro carácter. Así que si usted quiere la mentalidad y el carácter de Cristo, sea como Él. Jesucristo se apartaba en lugares, se apartaba para hablar con el Padre, porque orar es hablar con Dios. Pero más que orar, más que hablar con Dios, la oración genera frutos, Por eso aquí dice, en este glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿sí? Porque Jesús es la vid verdadera. Que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea, los que son seguidores, porque este versículo habla en el contexto de los que permanecen en la vid y en los que dan frutos. Y aquí en este capítulo 15, donde se habla de los frutos, donde se habla de la vid, donde se habla del árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, dice que llevéis mucho fruto, que en esto consiste. Y la oración es un acto de nutrimiento para dar frutos. Recuerden que un fruto contiene ¿qué? Una semilla, ¿sí? Y la semilla es la fe. Fruto contiene una semilla y la semilla es la fe. Entonces, la oración me permite a mí fortalecerme en la fe. La oración es la fuente, debe ser la fuente principal. Esa conversación en Cristo Jesús debe ser la fuente principal, el alimento continuo con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios y la oración casi que se fusionan, porque uno habla con palabra de Dios, porque no es uno el que habla. Cuando yo vivo en Cristo Jesús y vivo esa vida intercambiada con Cristo, es Dios haciendo su voluntad en mí. Y mis deseos se afirmarán, mis pensamientos, como dice en Proverbios 16:3, si no estoy mal. Dice, presentad a Dios tus obras, tus planes, y tus pensamientos serán afirmados. Tus pensamientos serán afirmados, ¿sí? Entonces, amados y queridos por Dios, vamos a ponernos al día en este tema de la oración. Yo no quiero que este año debemos darlo todo
por orar más, por tener más oración de calidad, más oración efectiva. Por eso hoy estamos hablando de creciendo en oración. Mañana vamos a hablar de ser efectivos en oración y vamos a aprender. Primer punto para crecer, tener en cuenta que hay un objetivo en la oración, es glorificar al Padre, y en esa glorificación al Padre se darán los frutos que representan las respuestas, y las respuestas es para fortalecer nuestra fe, ¿sí? Para fortalecer nuestra fe. La oración es una montaña que tenemos que escalar todos los días. No es fácil, hijos de Dios. Nos distraemos por nuestras preocupaciones, pero tenga en cuenta esto. Cada vez que usted se preocupa, cada vez que usted se queja, o cada vez que usted y yo no oramos, sino que hacemos planes y no los presentamos delante de Dios, el diablo se alivia. El diablo se alivia. El diablo se goza cuando usted no se arrodilla, cuando usted no pela rodillas delante de Dios. El diablo festeja. Cuando usted no presenta sus planes delante de Dios, el diablo se alivia. Cuando yo vivo afanado, cuando yo vivo preocupado y no voy delante de Dios, el enemigo se goza, se burla de nosotros. Pero el diablo tiembla cuando usted y yo estamos de rodillas delante de él. Estamos de rodillas porque el enemigo, y usted debe saber, cada uno de nosotros debe saber, que la oración es un pilar importante, es un quehacer importante para que el Espíritu Santo de Dios se mueva con poder en nuestras vidas. Pero recuerden, teniendo en cuenta que no es para obtener resultados materiales ni para ver los milagros. Los milagros es el resultado como fruto. El objetivo es glorificar a Dios. Así que cuando usted se arrodille, mentalícese en que estás glorificando a Dios. Glorifique a Dios en la oración. Segundo punto, la oración es espiritual. Pero antes de eso, vamos a ir a Hechos 4, 29, 31. Hechos 4, 29, 31. Hechos capítulo 4, 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31 dice así: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el contexto de este capítulo, de Hechos capítulo 4, recordemos que Juan está ante el concilio y que Juan fue amenazados por los sanedrines, los fariseos, los gobernantes, ¿cierto? Donde fue interrogado porque él sanó a alguien. Hizo una sanación, y entonces les dijeron a ellos que no siguieran sanando. Imagínense, no siguieran sanando. ¿Qué hicieron ellos cuando recibieron esas amenazas de muerte? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hace usted cuando recibe una amenaza? ¿Qué es lo primero que hace? Se asusta, ¿cierto? Tiembla, ¿cierto?
Pero no tiemble, no nos asustemos. Arrodillémonos delante de Dios. Así como hicieron sus discípulos, como hicieron ellos. Cuando usted vea un riesgo, una amenaza, Hechos 4, 29 al 31, recuerden lo que hicieron estos hombres de Dios. Y ahora el Señor mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra, ¿sí? Sanidades y prodigios. Cuando hubieron alabado, el lugar donde estaban congregados tembló. Ellos clamaron auxilio, oraron y recibieron allí esa manifestación. Entonces recuerden, hijos, amados y queridos por Dios, no podemos perder el examen en cuanto a la oración, pero tenemos que tener la visión correcta de lo que es la oración para que sea efectiva y para que dé frutos de crecimiento espiritual. Segundo punto, la oración es espiritual, como les dije. La oración no es en la carne, la oración no es un esfuerzo que usted todos los días tiene que hacer. Tenga en cuenta lo siguiente, la oración es un acto sobrenatural y que no corresponde a este mundo. La oración es el clamor que se da a los cielos. ¿Sí? Por eso cuando Jesucristo nos enseñaba mediante el Padre Nuestro, Él decía: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Es un acto donde el cielo y la tierra se traslapan. Por eso en la oración del Padre Nuestro se denota la espiritualidad allí. Porque en la oración primero se trae el cielo a la tierra. Entonces usted cuando inicie la oración, traiga el cielo a la tierra, exaltando a Dios. Padre de los cielos, Señor eterno y poderoso, diríjase al cielo. Llame la atención a los cielos, llame la atención en el mundo espiritual. La oración es influenciada directamente por el Espíritu Santo, es inspirada y Él es quien dirige la oración. Por eso usted debe permanecer en Cristo para estar en el Espíritu. Y si no se siente digno, si siente culpas, porque es que por eso muchos hijos de Dios piden mucha intercesión. Constantemente usted, como pastor, si es pastor, o como cristiano, hay personas en el mundo naturales que lo ven a usted que es cristiano y dice: oiga, usted que es cristiano, ore por mí en esto. ¿Por qué la gente no ora y manda a orar a los demás? Porque no se sienten dignos de la oración y porque no están en el Espíritu. ¿Sí? Entonces tenemos esa costumbre siempre de delegar oraciones, pero nosotros no nos arrodillamos y hacemos oraciones de cantidad y calidad para Dios. Pero recuerden que no es números, es guiado directamente, influenciado directamente por el Espíritu Santo. Entonces, si usted no se siente digno, culpable, pida perdón, póngase de acuerdo con Dios, porque la oración es una audiencia personal donde usted tiene allí quien lo defienda, que es el Señor Jesucristo. Él es el que presenta los alegatos en su defensa. Preséntese y con toda honestidad hable con Dios y dígale: Señor, este es mi problema, perdóname, límpiame, purifícame para poder estar en tu presencia. ¿Listo? Hay que quitarse el calzado para presentarse delante de Dios. Y quitarse el calzado es dejar toda culpa, dejar toda carga y presentarnos delante de Él. Entonces pídale a Dios que sea el director, el Espíritu Santo de Dios, quien dirija la oración, quien dirija sus deseos y quien dirija sus palabras. Espíritu Santo de Dios,
Danos ese don, dirige mi oración, dirige mis palabras, enfoca mis pensamientos, ajusta. Y eso es importante que usted y yo entendamos. Como hijos de Dios tenemos que ajustarnos a los parámetros de Dios, y por eso la palabra de Dios es importante en este sentido. ¿Listo? Para ser llenos del Espíritu Santo debemos tener y crecer, tener presente, debemos crecer en oración. ¿Listo? Conclusión, vamos a leer Romanos 8 del 26 al 27. Busquen Romanos, por favor, en la palabra de Dios. Romanos 8. Romanos capítulo 8 del 26 al 27. Romanos 8 del 26 al 27. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que pide. O sea, cuando usted vaya a orar, hijo de Dios, no crea que es que usted es el que llama a Dios, porque ese es el error que cometemos. Que nos arrodillamos y nos sentimos huérfanos. Cuando oramos y nos arrodillamos nos sentimos a veces huérfanos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va y se arrodilla y comienza a llamar a Dios. En realidad nosotros llamamos a Dios no porque no esté con nosotros y no porque no nos escuche, sino para glorificarle. Es un modo de exaltarle. Pero en realidad es Dios. Si ustedes me dicen aquí que en oración están un 5, están un 4, están un 3, deben entender esto, que es Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, quien intercede, y es Dios quien te espera allí para que tú te arrodilles. Es Dios quien te espera todas las mañanas. Por eso la oración es una cita diaria con Dios, y usted no puede dejar plantado al Señor Jesucristo. La oración es una cita personal suya con Dios, y usted no puede dejar plantado a Dios, porque usted cuando está de rodillas, Dios siempre está allí. Él está esperándote todos los días, porque Él quiere ayudarnos en nuestras debilidades, como dice aquí en el versículo 26 del capítulo 8. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? Lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. El Espíritu mismo nos da la dirección y la guía para la oración. Y es Dios quien desea profundamente que tú estés en conversación con Él. Así que usted, cuando vaya a orar, entienda que está cumpliendo la cita con Dios, y que debe ser un gozo, un momento de agrado delante de Él, un momento de disfrute con Él, porque está compartiendo con Él, está en esa cita personal con Dios. Disfrútelo y anhélelo todos los días. Anhelemos estar en oración, que es la cita personal, y no dejemos esperando a nuestro Padre Celestial, porque Él espera. Él allí espera pacientemente, como dice la canción. Él espera. Espérame, dicen muchas canciones, espérame. Muchas adoraciones dicen espérame, esperar en ti, tener paciencia. Allí Dios tiene paciencia con usted y lo espera. Dios te está esperando para que tú crezcas en oración. El Espíritu Santo quiere dirigir tu vida por medio de la oración. ¿Listo? Conclusión. Jesucristo espera ansiosamente
que usted y yo estemos en oración. Todos los días tenemos esa cita especial con Dios, con el único objetivo de glorificar al Padre por medio del Señor Jesucristo. Que sea glorificado el Padre en el Hijo. No es por lo que queremos, no es por el milagro, va más allá. Todo eso es añadidura. Lo que realmente nosotros hacemos es glorificar al Padre y estar en esa cita personal con Dios. Recuerde que el diablo tiembla cuando usted está de rodilla, pero él se alivia y se goza cuando usted se preocupa y se afana, y cuando usted planea cosas en su mente, pero no las presenta delante de Dios. Dios desea que oremos y nosotros queremos cumplir ese deseo, ¿cierto? Y que Él cumpla nuestros deseos. El único deseo que tiene Dios es que tú te arrodilles y ores. Él quiere conversar contigo. Y nosotros tenemos muchos anhelos, muchos deseos, muchas peticiones, pero en realidad es una excusa para que usted glorifique al Padre. ¿Sí? Y todo esto en fe. Todo esto en fe, amados y queridos por Dios. Bueno, terminamos por el día de hoy. Espero haya sido para ustedes de mucho provecho este tema. De mucho provecho este tema. Y no quiero que solamente lo veamos como un tema más, sino que hagamos la práctica. Hagamos la práctica, ¿cierto? Y vamos a incrementar nuestra vida en oración. Por eso estamos estudiando este tema importante. ¿Listo? Bueno, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Vamos a orar.